Dice, ay, Dios mío. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 366, que la Iglesia enseña que cada alma espiritual es creada inmediatamente por Dios, es inmortal, no perece cuando se separa el cuerpo de la muerte. O sea, el alma jamás muere, empezando por ahí. Y en el numeral 1023 dice, los que mueren en la gracia de Dios viven para siempre con Cristo, están para siempre con Él y en Él reinan. El alma nunca muere. Quiero hablar de este tema porque muchos protestantes dicen que ya cuando uno muere ya uno no tiene memoria. Y cuando uno muere ya hay que olvidarse de la persona porque desde el lugar donde está no te puede escuchar y no se puede acordar de ti. Eso es mentira. Recordemos lo que pasó en la transfiguración en Mateo capítulo 13 versículo 3, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Hablaban con Cristo muy normal, lo que quiere decir que los muertos sí tienen memoria y reconocen el Hijo de Dios y nos reconocen a nosotros. Moisés y Elías estaban conscientes, tenían memoria y sabían que era Jesús. Y por lo visto sí pueden comunicarse desde la otra vida. Pero ¿qué pasa con Lucas capítulo 16, versículo 19? El rico ya muerto recuerda a sus hermanos vivos y pide que se les advierta. Entonces dijo, te ruego, en la parábola de Lázaro y el rico Pulón, te ruego pues que envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. O sea, él recordaba a sus hermanos estando en el infierno. Y en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 dice, las almas de los mártires claman justicia bajo el altar. ¿Por qué? Porque claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengas nuestra sangre? Porque también tienen memoria. Recordemos que también el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la comunión de los santos. No veneramos la memoria los del cielo solamente por un ejemplo, sino más aún para que esta comunión se nos una a nosotros. Tomemos en cuenta que la Iglesia de por sí no habla directamente sobre la aparición de los muertos como una doctrina formal, pero sí reconoce ciertas manifestaciones sobrenaturales permitidas por Dios, como la comunión de los santos, que podemos pedir la intercesión de los santos por favores y obviamente por nuestra conversión. Ustedes saben que nosotros estamos protestantizados. Yo recuerdo el otro día, la semana pasada, yo estaba viendo unas imágenes de las postales antiguas católicas que la mayoría tenían al alma vestida de blanco, ¿verdad? A la Virgen María, tenían a los ángeles, tenían una cruz, tenían el libro abierto y tenían a Jesús. Era como que el conglomerado de Jesucristo, la Virgen María, los ángeles, la cruz, la palabra de Dios, una postal antigua. Y comencé yo a reflexionar de cómo ahora la mayoría de las imágenes solo te ponen a Jesucristo. Y eso de reflexionar que en cierto sentido estamos protestantizados, que aunque solo figuramos a Cristo, es como que Cristo y más nada, ¿verdad? Como obviando a la Virgen María, obviando a los ángeles, obviando a los santos, obviando hasta la cruz. Yo creo que sí deberíamos nosotros, yo misma voy a trabajar en eso, en recuperar muchas postales católicas antiguas, porque nosotros con el tiempo como que nos van filtrando, nos van puliendo a un nivel que vamos perdiendo la esencia de nuestra doctrina. Y las personas entonces se van acostumbrando a eso. Y ya como hay mucha gente que lamentablemente usada por el diablo odia a la Virgen María,
cuando ve una imagen de la Virgen María la insulta. Y yo sé que de hecho hay católicos que prefieren no poner imágenes de la Virgen María por el buenismo, la tolerancia, se dejan usar por el maligno porque no quieren problemas y están rechazando la Virgen María. Otros que no ponen imágenes de los ángeles porque hay una malinterpretación con el tema de los ángeles, pero eso se puede aclarar. No adoramos ángeles, pero sí podemos pedirle a los ángeles favores que necesitemos delante de Dios. Lo mismo pasa con los difuntos. Yo estoy muy feliz de saber que yo cuento con un ejército magnífico, porque tengo a Jesucristo a mi favor, a la Virgen María, a San Miguel, ángeles en general, a las almas del purgatorio. O sea, uno mismo no puede sentirse solo jamás. Yo leí recordando de cuando yo leí varias veces los libros de los padres del desierto, y eso me ayudó muchísimo en mi soledad, a yo saber que la soledad no es mala, porque tú sabes que no estás solo de verdad. O sea, cuando tú tienes comunión con los santos, cuando tú ayudas a las almas del purgatorio que te pueden proteger, cuando tú tienes una relación especial con la Virgen María, no hay forma de sentirse solo. Yo no sé cómo hay sacerdotes que dicen sentirse solos si ellos tienen un ejército, una compañía enorme para estar acompañados 24 horas, pero nosotros mismos no lo valoramos porque nos hemos contaminado a un nivel que muchas veces despreciamos la tradición o no le prestamos atención. No, y de hecho hay algunos protestantes que se van más allá y dicen que cuando la persona muere queda durmiendo. Eso es mentira del diablo. Cuando la persona muere va directamente a su juicio particular y posteriormente o va para el infierno o va para el purgatorio o va para el cielo. Eso de que se quedó durmiendo, eso eran los tiempos desde antes que Jesucristo viniera, que obviamente estaban esperando al Mesías para que los rescatara y los llevara al cielo. Ya eso pasó hace más de 2000 años. Nosotros debemos tomar la doctrina verdadera, que es la doctrina de la Iglesia Católica, rezar por esas almas que se encuentran en el purgatorio y que nosotros podemos rescatar a nuestros familiares. Recuerden que cuando nosotros sacamos almas de nuestros familiares del purgatorio, se va limpiando nuestro linaje, se van rompiendo maldiciones. Y hay muchas maldiciones de nuestras familias, como por ejemplo el alcoholismo, que el alcoholismo realmente es un espíritu, se llama espíritu de destrucción o de autodestrucción, se llama ese demonio, que el Señor lo reprende y lo ate, que no es solamente el alcoholismo, es adicciones en general, es aferrarte a algo que te haga daño, como una dependencia que tu cuerpo, tú sabes que te está perjudicando, pero no sabes cómo dejarlo. Son ataduras que si nosotros rezamos por nuestros difuntos se van a romper. De la misma forma como la gente le pide al Señor por tu salud personal, que es válido, que el Dios quiere que tú estés sano y que estés no acomodado, pero que tengas lo necesario, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, como nosotros se lo pedimos al Señor, que nosotros tenemos salud y tenemos lo necesario. Pero el que tú seas pobre o enfermo no quiere decir que estás maldito. Eso es una concepción calvinista errónea, porque la mayoría de los santos fueron pobres y enfermos, y muchos de ellos enfermos durante muchos años y en muy mal estado, pero nunca perdieron la gracia de Dios, que es lo más importante. Entonces los muertos sí tienen memoria, los muertos sí pueden acordarse de nosotros, los muertos sí pueden aparecerse por voluntad de Dios. O sea, no es cierto que tú vas a buscar tener contacto con los muertos, con péndulos, con cartas, con mediums. Esto es grave porque no son los muertos no son los muertos los que te van a responder, son los demonios. Y en este caso quería aclarar esa parte, porque hay protestantes que dicen que el 100% de las veces que se te aparezca un alma es un demonio. Eso es mentira. Puede aparecerte un alma, pero tú tienes que saber qué es lo que el alma te pide en discernimiento del Espíritu Santo. O sea, tú no me vas a pedir a mí que haga algo malo, como yo escuché una historia del abuelo que supuestamente pedía venganza y una persona dentro de la familia dijo, no, la próxima vez
que ustedes llamen al supuesto abuelo a través del medium, yo voy a ir. Y cuando esa persona que era católica llega, le dice, tú vas a rezar, tú eres el abuelo, sí, pues tú vas a rezar el Padre Nuestro conmigo. Y el abuelo le dijo que no, y ella le dijo, pues tú eres un demonio. Y ahí el demonio comenzó a maldecir la familia y se dieron cuenta que no era el abuelo. Por eso es que ustedes no pueden estar procurando tocar estas cosas y hacer esta clase de invocaciones. Pero los muertos sí tienen memoria. Ahora bien, en lo que se refiere a la Biblia, es el que está en el infierno. El que está en el infierno, ¿ya de qué le sirve? O sea, ¿de qué le sirve al que está en el infierno recordar a alguien? ¿De qué le sirve? Aunque sí dicen que tienen un remordimiento, las almas que están en el infierno van a recordar el cielo, cómo lo perdieron, porque yo he leído ya en varias anécdotas, cómo Dios permite que ellos recuerden cómo pudieron conseguir el cielo, sin embargo lo perdieron. Nosotros, mis hermanos, somos eternos. Nosotros vinimos a este mundo con el propósito de conseguir la gloria de Dios. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo con mis pasos que yo estoy dando cada día? ¿Estoy retrocediendo en la fe o estoy avanzando? Porque los años no pasan en vano. Dichoso aquel que le entrega su juventud al Señor, porque la está valorando y le va a servir para mucho. De hecho, las personas que le entregan su juventud al Señor, Dios no lo va a desamparar y no van a caer en desgracia. ¿Por qué? Porque le han dado lo más precioso, que es su energía, que es su salud, que son los años en los cuales nosotros tenemos el mayor ímpetu para lograr las cosas. Y ustedes saben que la mayoría de la juventud ahora mismo no le está entregando su vida al Señor. Y se entiende del por qué. Hay mucha desinformación, hay muchos ataques al cristianismo, especialmente a la Iglesia Católica. Abundan las calumnias y las mentiras en contra del sacerdote y del Papa. Y de la misma forma, los jóvenes están muy entretenidos en cualquier otra cosa que no tenga que ver con Jesucristo. Todo esto se puede revertir. Yo soy de la gente que, aunque las profecías se vayan a cumplir, no podemos ser catastrofistas, mis hermanos. Tenemos que pensar siempre que en Dios todo se puede, que en Dios todo lo puede y que nosotros estamos aquí para rescatar el reino de los cielos, porque sí se puede. O sea, yo cuando me puse a leer la vida de San Antonio Abad, que donde San Antonio Abad llegaba, se iban los animales venenosos, porque era un poder tan grande del Espíritu Santo que ni siquiera los animales salvajes que pudieran hacerle daño a la gente lo podían resistir. Se supone que nosotros deberíamos ser así. ¿Por qué no pasa? Porque nosotros estamos atados, estamos muy apegados a las cosas del mundo, y eso es lo primero que hay que hacer. Tratar de desapegarnos de las cosas de este mundo para cumplir solamente los preceptos del Señor. Y eso se puede hacer en el día a día. No todo el mundo tiene que irse a encerrar en un monasterio. No todo el mundo tiene que aislarse con un retiro eterno. Es que el Señor a cada uno de nosotros nos da un talento diferente, virtudes diferentes, para poder alcanzar el reino de los cielos. Y algo muy importante que a lo mejor ya la mayoría de la gente no toma en cuenta es el día que tú te vayas a morir. O sea, a los cristianos en la Edad Media se les preparaba desde que tenían uso de razón toda la vida para el día de su muerte. ¿Por qué? Entendemos que en ese tiempo no había medicina avanzada. La gente podía morir hasta de un dolor de muela. O sea, la mujer tenían muchos hijos las personas porque podían durar poco tiempo de vida, porque no había medicina y siempre se les preparaba para morir. Pero sí, también en la misma vida de San Antonio Abad yo leía, cuando él formaba estos monasterios, iban personas, buscaban a él al principio, cuando él empezó a formarlo. Dios sanó mucha gente a través de San Antonio Abad, y eso es una de las razones por las cuales decían los curas, porque curaban, porque en el nombre de Jesús curaban. Claro, a través del tiempo, de las revueltas, de las mentiras de la Iglesia Católica, de los ataques y claro, del relajamiento de la misma fe,
porque para tú obtener los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, tú debes ser muy entregado a Dios, tú debes ser muy humilde, tú debes ser muy prudente, tú debes ser una persona desapegada, o sea, desprendida solo para el Señor. Es muy raro encontrar personas así, pero les estamos recordando que es algo necesario. Entonces, en ese tiempo en Europa, de estos monjes benedictinos, mucha gente se sanaba por ir a los monasterios, porque el poder de Dios estaba presente, y a través del tiempo cambiaron las reglas y se fue relajando la fe. Pero sí, todos estaban pendientes a que tenían que morir, y se saben que de hecho en los tiempos de peste muchos monjes morían porque no le tenían miedo a la muerte e iban a atender a los enfermos aún sabiendo que se iban a contagiar y se iban a morir, como le pasó a muchos de ellos. Y decía San Francisco de Asís, la hermana muerte. De hecho, en una ocasión San Francisco se puso a llorar y uno de sus hermanos le preguntó que qué le pasaba, y él dijo que él tenía miedo a morir. Y le dice el hermano, pero es natural tener miedo a morir. Y dijo San Francisco, no, no es natural, porque si yo quiero estar con Jesucristo por toda la eternidad, yo no puedo tener miedo a morir. Yo tengo que aceptar la muerte. Ustedes saben que él murió a muy temprana edad, a los 41 o 42 años. O sea, San Francisco de Asís no llegó a los 45 años, murió joven. El mismo Santo Tomás de Aquino, uno de los doctores más grandes de la iglesia, murió con 49 años. O sea, personas que murieron jóvenes, y es donde uno se pregunta, pero ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque mira cómo estos santos son santos que tienen cientos de años. Cómo los venera la iglesia, el ejemplo tan grande, los escritos que dejaron, la forma en que la gente conoció a Jesucristo, miles de personas a través de ellos, y nosotros mismos debemos cuestionarnos si estamos haciendo lo mismo. No hay que temerle a la muerte, pero sí hay que trabajar para el día que nosotros vayamos a morir, como le pasó a San Felipe Neri, que él murió en la iglesia. Él murió antes de celebrar la Eucaristía, y las personas que estaban ahí vieron como los ángeles vinieron a buscar su alma y dejaron el cuerpo en la iglesia. Varias personas testificaron de eso, de San Felipe Neri, donde vieron su alma gloriosa subir al cielo, y nosotros deberíamos procurar lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en la inmediatez, en solo pensar en el de ahora, en solo conseguir dinero, en cómo alargar nuestras vidas, en cómo conseguir la salud o en cómo divertirnos. Nada de esto viene de Dios. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, a cumplir, claro, las reglas de la Iglesia Católica, y comprender que las tradiciones sanas son importantes, porque los muertos sí tienen memoria y nosotros debemos ayudarlos, especialmente a las que se encuentran en el purgatorio, a ver el rostro del Señor. Que el Señor lo bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.